días, una vez más por este medio de video vamos a compartir un tema sobre sensores, que en este caso va a ser el sensor de temperatura referente al motor. Previo a estos conocimientos nosotros tenemos que conocer qué es un divisor de tensión. En esta oportunidad he puesto un ejemplo, por ejemplo 5 voltios. Ese voltaje es un voltaje de referencia que le envía a la unidad de control, más conocida como EQ, SM, ¿no? O PCM. Entonces he puesto una resistencia fija que es la computadora de 1000 ohmios y tengo una resistencia variable que de acuerdo a la temperatura del motor va cayendo su resistencia, y debo tener un voltaje de salida que va a la computadora, un voltaje de señal. El mismo cable de 5 voltios de señal. Para este caso van a hacer un cálculo matemático. He puesto 5 voltios, que es la que manda la computadora, por 2000 ohmios, que es la resistencia a 20 grados centígrados del divisor del sensor de temperatura, y le he sumado con la resistencia de la computadora, tengo 3,3 voltios. Cuando la computadora reconoce este voltaje de 3,3 voltios, va a tener control sobre el ancho de pulso de los inyectores. En este caso va a haber más inyección porque el motor está frío. Conforme va aumentando, por ejemplo, tomo otro valor de 400 ohmios y me da un valor de 1.4. En este caso, cuando sigue calentando, he visto que cae a 200 ohmios. El valor, 200 ohmios, el valor me queda 5 entre 6, que en promedio va a ser un valor de 0.8 y tanto, ¿no? Me debe dar milivoltios, ¿correcto? En este caso me da voltios y lo debemos transformar a milivoltios. Cuando me da milivoltios, yo tengo la particularidad de que el ventilador se va a prender. En este caso he tomado una figura con respecto a la computadora. La computadora vamos a medir su resistencia interna. Lo voy a enseñar en la práctica cómo se mide esa resistencia interna. Esa resistencia interna de la computadora es de 1715 ohmios. Y también hemos medido nosotros, cuando el motor estaba motor frío a 20 grados, la resistencia del sensor de temperatura de referente 2563 ohmios. Le hemos reemplazado este valor y hemos obtenido un divisor de tensión de 2.8 voltios. Entonces, si yo lo conecto y pongo 2 en la escala de resistencia, me tiene que dar un circuito de resistencia equivalente. Multiplicando y dividiendo nos debe dar un promedio de 1030 de acuerdo a la temperatura del motor. En este caso hemos tomado para 20. Entonces vamos a ir a la práctica para ver cómo un técnico puede ver a cuántos milivoltios se activa la señal. Le manda un impulso para que active el relé. Luego el relé va a tener control sobre el motor del ventilador. Entonces lo podemos simular con un potenciómetro para ver en cuántos grados, ¿sí? En cuántos grados, simulándolo como milivoltios va a activar el ventilador. Vamos a ir a la práctica. Para este caso vamos a prender el motor. Bien, vamos a ver la práctica. La práctica estamos viendo, hemos conectado con 2 cables al sensor, al conector del sensor, para luego ponerlo acá, acá en esta parte superior. En esta parte estamos viendo un potenciómetro. Le hemos puesto un comparador con la punta de un polímetro multitester y vemos acá, miren, 3.81. Y si yo voy simulando como si el motor estuviera calentando, su resistencia va variando, son una resistencia variable. Y miren qué sucede con el polímetro. Yo al variar la resistencia me doy grato que está cayendo ¿quién? El voltaje. Como pueden apreciar, el motor sigue calentando, sigue cayendo, como vemos en el multitester, sigue cayendo. Ya tengo un voltio, el motor debe estar a 80 grados. Yo quiero aprender a cuántos grados se activa el ventilador. Y esos grados, ¿cómo lo interpreta la computadora? Por caída de voltaje, por un divisor de tensión, y en milivoltios debe activarse. Vamos a poner acá, seguimos, ya lo puse en 660 milivoltios. Como pueden escuchar, el ventilador está en este caso operando. Si lo tienes ahí se ve que está girando, que luego sube el voltaje, el ventilador se apagó, ya se apagó. Lo sigo simulando a menos de 1 voltio y el ventilador está en 710 milivoltios, el ventilador sigue funcionando. Le voy a subir un poquito. Está en 900 y se apagó. Como pueden apreciar, en 900 milivoltios el ventilador, la computadora recibe esa información y el ventilador lo neutraliza, ya no manda ese pulso de señal. Entonces bajamos menos milivoltios y el ventilador está funcionando. Entonces el ancho de pulso también se corta y el motor puede estar. De esa manera nosotros podemos verificar como técnico calificado
en cuántos milivoltios prende un ventilador simplemente usando un potenciómetro de un Sol 50, un polímetro, y nosotros podemos ver, hacer un diagnóstico eficiente. En este caso, le voy a aumentar, se apaga, para que el motor vemos cómo se comporta su sonido. El sonido, ¿por qué? Porque el ancho de pulso está variando. En cambio, si yo reduzco el ancho de pulso, asumo que el motor está caliente, el motor en unos lapsos cambia de sonido. Entonces estoy viendo la operatividad de un ventilador simplemente con ponerle el motor en ralentí. Entonces otra vez lo voy a neutralizar el ventilador, ya lo apagué, el inyector aumentó el ancho de pulso y yo tengo control. El otro paso para hacer un buen diagnóstico es medir la resistencia que puse acá en la pizarra para el motor. ¿Cómo yo pongo 1715 ohmios? Como un buen técnico calificado, ¿qué tengo que hacer? Simplemente es seleccionar en el multitester, en la escala de ohmios, ¿correcto? Y desconectarlo, el sensor de su conexión, ¿sí? Desconectarlo, contacto interrumpido. Cierro. Sí, interrumpe el contacto. Tenemos que tener el contacto en la posición off, ¿sí? En la posición off. Ponle pausa. Vamos a ver con el voltímetro en ohmiaje, que es un divisor de tensión. Nosotros tenemos una resistencia fija que está en la computadora. Lo he simulado, este potenciómetro, como si fuera el sensor de refrigerante. El conector lo he desconectado, está desconectado, y yo estoy asumiendo como el sensor, cómo varía su resistencia. Y pueden ver en el multitester, primero lo voy a poner resistencia alta, miren, ve, 1100, conforme va calentando el motor, ese sensor cómo trabaja, va cayendo su resistencia. Al caer su resistencia, el voltaje va variando, ahí va cayendo, miren, ve, su resistencia. Pero ¿quién lo hace caer esa resistencia en un sensor? Lo hace la temperatura del líquido refrigerante del motor. ¿Correcto? Ahora, yo quiero verificar la resistencia interna de una computadora, simplemente tengo que sacar el conector de este potenciómetro y poner a mi punta, y puedo verificar la resistencia que tiene mi computadora con el conector. Tiene 1712, esa resistencia está acá, ¿ves? Esa resistencia está en la unidad de control, en la SM, en la computadora de motor. Está dentro. Entonces de esa manera yo puedo verificar con un polímetro el valor de la resistencia interna, ¿no? Como lo vemos acá en el multitester, tenemos 1712, que es la resistencia interna que está dentro de la computadora. Luego hay que ver los códigos de error. Entonces yo como técnico con un simple potenciómetro le pongo voltaje bajo, el escáner me va a decir tensión baja, le pongo tensión alta, me dice tensión alta. Entonces, ¿qué digo? Que la unidad central, el sensor y el sistema de escaneo, que es el escáner, sí trabaja. ¿Por qué? Porque me está botando los códigos que están almacenados en el área de diagnosis dentro de la unidad del control de un vehículo. Entonces, como pueden apreciar ustedes, es muy importantísimo que un técnico con un Sol 50, que es este potenciómetro, pueda verificar divisor de tensión como voltaje, ¿sí? Resistencia variables, cómo varía la resistencia, ¿correcto? Y yo también lo puedo conectar y variar el voltaje. Al conectarlo aquí, yo selecciono voltios, conforme selecciono voltios. ¿Cuándo trabaja un escáner? Un escáner va a trabajar, ponga contacto, un escáner va a trabajar cuando sale fuera de rango. Vamos a suponer que su voltaje mínimo es, vamos a ponerle aquí, 570 milivoltios. Y ya cuando el motor está a 100 grados, supongamos. ¿Y qué pasa si en voltaje me baja menos de ese valor? Entonces, si le baja menos de ese valor, por ejemplo 330 milivoltios, la computadora almacena un código de error y en el escáner te va a decir el código que hay tensión baja en el circuito sensor de refrigerante. ¿Y qué pasa si su voltaje es máximo conectado de 3.3 voltios? 3.3 como máximo, pero yo le pongo, por ejemplo, un voltaje mayor al 3.3, como podemos ver, 4 voltios. Entonces el escáner me va a decir voltaje alto en el sensor de temperatura del sistema de refrigerante. Entonces de esa manera el escáner nada más ve parámetros, valores que salen fuera de rango. Entonces si yo tengo mi escáner, lo simulo con mi potenciómetro, con voltaje alto, y me sale el código,
Por analogía yo digo que mi unidad de control está en óptimas condiciones. Esa computadora sí procesa información de ese sensor. De esta misma metodología yo puedo probar todos los sensores, saliendo rango y viendo si la computadora procesa. ¿Estamos? Entonces, vuelvo a repetir, para hacer un diagnóstico sencillo, un potenciómetro, un polímetro y utilizar criterios como yo puedo simular una señal. ¿Correcto? Entonces este es un motor QG13 con bobina Hot, como ven ustedes, y nuestro tema ha sido simplemente compartir con ustedes cómo yo puedo simular la activación del sistema del ventilador, que es un intercambiador de calor, y lo hemos descubierto que es menos de 900 milivoltios, perdón. Entre 800 y 900 milivoltios se activa el ventilador. Entonces es una manera de hacer un diagnóstico. Muy bien, eso es un aporte más para el mundo aficionado, el mundo de la mecánica, y más adelante estaremos subiendo otros videos. Muchas gracias por su atención, será hasta la próxima.